Tiene como tema central las palabras, con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo. Queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. La actividad que tendremos a continuación hace parte de lanzamientos del libro que hemos pensado para conversar sobre temas como literatura, política, ciencia, periodismo, arte, poesía, las palabras y temas contemporáneos. Recuerden visitar nuestras redes sociales, @fiestalibro en Twitter e Instagram y Fiesta del Libro y la Cultura en Facebook, usando el hashtag Fiestalibro 2021. Otros mundos posibles, las cooperativas, año 2000, de Alexander Fraser Lailau. Presentan Verónica Baos, Fernando Zavala Salazar, Sergio Valencia y convoca Confiar, Cooperativa Financiera. Muy buenas tardes. Para la Cooperativa Financiera Confiar es un placer estar hoy en la Fiesta del Libro presentando su última edición, el libro Cooperativas en el año 2000. Esta es una conversación que queremos hacer el día de hoy para motivarlos a que se acerquen al libro, puedan profundizar en él y efectivamente puedan acercarse mucho más a lo que es el modelo cooperativo como la doctrina de la cual bebe, pero también de la práctica de la cual hace parte. Con la edición de este libro, la Cooperativa Financiera Confiar inaugura un nuevo componente de trabajo de la línea editorial, denominado Otros Mundos Posibles. Un aporte a la construcción de una mirada diferente sobre lo que es el cooperativismo, como forma organizativa, como modelo económico, un libro de actualidad a pesar de haber sido escrito hace 40 años. La conversación que vamos a tener en esta hora girará en torno a los elementos centrales del texto, algunas reflexiones que pueden dejar la información que trae y que propone el autor, no solo para el sector cooperativo, sino que lo interesante del texto es que trae elementos de actualidad que nos permiten reflexionar, por ejemplo, sobre lo que estamos viviendo en el país con nuestra crisis política, la crisis económica, la juventud pidiendo espacio en los escenarios democráticos. En estos tiempos de pandemia, estos textos también nos permiten pensarnos de qué otra manera podemos hacer economía, de qué otra manera podemos hacer otro mundo posible. La invitación es para que ustedes se acerquen al stand de Confiar, escaneen el código QR que está y con ese código pueden descargar el texto de manera virtual para que lo puedan leer. Bueno, voy a presentar a quienes me acompañan en la conversación. Voy a empezar por el profesor Hernando Zavala. El profe Zavala es historiador y especialista en Derecho Solidario, investigador y profesor de la Fundación Universitaria Luis Amigó de Medellín. Es director ejecutivo de la Corporación CDC, miembro de la Red Unicosol y del Comité de Educación del CIRIEC, Capítulo Colombia. Y también me acompaña Sergio Valencia. Sergio es escritor y editor de la línea de Confiar en la Cultura. Y Sergio es licenciado en Español y Literatura. Entonces, me acompañará. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, Verónica. Muy Gracias. bien. Muchas gracias. Entonces, comencemos. Empecemos por Sergio. ¿Por qué una cooperativa financiera edita libros? ¿Y por qué este libro? Bueno, esa es una pregunta que le hacen mucho a Confiar constantemente y entonces uno deduce que si le hacen esa pregunta así, ¿y por qué una cooperativa publica libros? Es porque extraña, cosa que no debería suceder. O sea, esa pregunta no debería existir. Primero porque una cooperativa, y más una cooperativa que ya va a cumplir 50 años y que es una cooperativa muy estable, muy sólida, muy robusta, una cooperativa que ha aprendido mucho en su quehacer y constantemente se renueva para estar al día. Digo yo que es ilógico preguntarle a una cooperativa que por qué publica libros, porque si revisamos el espíritu cooperativo, el fundamental, pues en el espíritu cooperativo está el educarse, está la educación. No se puede conseguir el cooperativismo sin avanzar en el conocimiento, sin darle alimento al intelecto, sin
pensar el cooperativismo no es solo una práctica económica, es una forma, una opción de vivir, una opción de transformar el mundo. Entonces contiene toda una filosofía. O sea, es una locura. ¿Por qué Confiar publica libros? Porque es un deber. O sea, las cooperativas deben no solo publicar eso, sino que Confiar hace documentales, apoya al teatro, apoya periódicos, hace muchas cosas porque eso está, no debería parecerle a nada raro. En especial este libro es que habíamos notado, Confiar publica desde hace unos 17 años anualmente un libro de cuentos, unas selecciones muy bonitas, y sea el momento de recordar a Elkin Obregón, que falleció este año y que hizo los primeros 15. Luego Marco Mejía ha hecho los otros 2, las selecciones. Entonces estaba cubierto como eso. Necesitamos cooperativistas, asociados y asociadas que amen los libros, que amen la literatura, y por eso se publicaba. Se publican también unos pequeños cuentecitos para que el 99% de la humanidad que va de afán, que lo lean rapidito o que sean más divertidos. Se publican otros cuadernillos que ponen un poquito el dedo en la llaga, digamos, son más para pulir la opinión, para escalar en el pensamiento deliberativo, que el último fue el del COVID, pero se ha publicado sobre la patria boba, esos otros cuentos. Y hacía falta, quedaba un huequito, que era textos para profundizar en el conocimiento no solo del cooperativismo, sino de la economía solidaria, que tiene muchas vertientes y que cada día hay más formas de asumir la economía solidaria y todos esos otros aspectos, la producción en común, el comunitarismo, bueno, en fin. Entonces se creó Otros Mundos Posibles, y esta línea editorial, y exactamente es Otros Mundos Posibles porque este es el primero, las cooperativas en el año 2000, pero van a seguir saliendo textos que vayan dirigiéndose hacia esa idea. Hay otros mundos posibles. Esta economía que vivimos, donde dominan pues las reglas capitalistas, no es la única, que no estamos condenados. Nosotros y los cooperativistas lo demostramos, podemos hacer cosas diferentes, podemos crear otros mundos posibles. Y por último, que ya voy a terminar. Por último, es porque de todos modos cualquier institución, así no fuera una cooperativa, debería hacer libros, porque no solo del dinero ni de los intercambios comerciales vivimos los seres humanos. Gracias. Estuve muy bien, ¿cierto? Sí, muy bien. Muchas gracias. Pero yo puedo decir algo al respecto. Claro, ¿cierto? y también es muy importante que nos hable del autor y del momento en el cual decidió publicar el texto. No, quería agregarle a las palabras de Sergio que es que toda cooperativa es una escuela de formación para la previsión, para la democracia, para el ejercicio de un buen presupuesto familiar, para el entendimiento, para la convivencia. Entonces no es extraño que al lado de los procesos educativos que tiene toda cooperativa, pues haga publicaciones. Obviamente el caso de Confiar es un caso excepcional porque creó una especie de fondo editorial permanente, no espontáneo, no de un momento a otro, sino que se ha producido durante más de 17 años, ¿cierto? Entonces, pero como vos decís, toda cooperativa tiene esa obligación, ¿cierto? Bueno, a la pregunta de Verónica sobre Alexander Fraser Laszlo, este fue uno de los dirigentes del cooperativismo canadiense más representativos durante los años 70 y 80. Fue el director general de la Federación de Cooperativas de Vivienda, y en Canadá y particularmente en los territorios de Quebec, el cooperativismo de vivienda es supremamente importante, es el que ha construido la mayor cantidad de urbanizaciones, digamos, de soluciones de vivienda para esa parte del Canadá, y él fue uno de los artífices de eso, ¿cierto? Un maestro de escuela inicialmente, fue después
dirigente de la educación en su territorio, que es en la zona de Antígonis, en Canadá. Y pronto, por su trabajo en la Universidad de Antígonis, se centró en el trabajo del cooperativismo y desde allí empezó a desarrollar ideas y demás, ¿cierto? Logrando pues escalar grandes cargos en el cooperativismo de Canadá, siendo parte de su confederación y finalmente siendo su representante en la Alianza Cooperativa Internacional en su comité central u órgano central, ¿cierto? Fue allí desde el órgano central donde se le encargó en el año 1979 hacer un informe del estado del cooperativismo que no solamente fuera un diagnóstico, sino un ejercicio prospectivo, un ejercicio de identificación de lo que podría pasar en los 20 años siguientes del siglo, ¿cierto? Y posteriormente, y él se puso en esa tarea y produjo un informe que fue famoso durante los años 80 y 90, que se llama el informe Ledlau, ¿cierto? Que realmente es un informe que presentó en el Congreso Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional, que se celebró en octubre de 1980 en la ciudad de Moscú, por entonces la Unión Soviética. Además, pues fue autor de muchos libros, ¿cierto? Obviamente sobre el tema de vivienda y sobre el tema educativo, que eran los temas centrales del profesor. Gracias. Este texto, Cooperativas en el año 2000, tiene 6 partes. La primera es una introducción o una presentación del texto, pero también trae las perspectivas a la hora del Congreso en 1980 para el sector cooperativo, las tendencias y problemas del mundo actual. Estamos hablando de 1980, pero que yo sé que lo van a leer y van a decir, ve, es lo mismo, muy parecido a lo que estamos viviendo. La cooperación, teoría y prácticas, las cooperativas de hoy, comportamiento y diagnóstico, las opciones para el futuro y las principales tesis del debate y las preguntas vitales. También tiene una segunda parte con algunas consideraciones frente a las tendencias pues, que plantea el texto y termina con algunas conclusiones para el sector que en ese entonces les permitió proyectarse, fortalecer inclusive el movimiento cooperativo internacional. Entonces, para conocer más a fondo el contenido del texto y las reflexiones que pueden dejar, esta pregunta quisiera hacérsela a los dos, y es la vigencia de este libro en la actualidad, y en la actualidad no solo con la pandemia, sino con los efectos o lo que ha develado la pandemia, pero que estaba ahí nuestra estructura social, económica, política. Pero entonces, una observación sobre Sí. esta edición del libro que para mí es muy importante. Este libro había sido editado en el mundo y en Latinoamérica, pues lo conocíamos por diferentes maneras. En Uruguay, en Argentina, en Colombia había sido editado, generalmente, pero muy mal editado. O sea, la realidad era que ese informe que presentó Ledlau en el Congreso no parece que llegó, ya lo explicará mejor Hernando, no llegó de la mejor forma. O sea, no sé si se acuerdan de una palabra que utilizábamos en el 70, que es el revisionismo. ¿Sí? Sí, una palabra, usted la utilizaba mucho, que era revisar las cosas para que a uno le cuadrara. Entonces, muchas veces al pasar un texto, no pongamos esto que esto no nos cuadra hoy, eso era, pero no solo el revisionismo, sino físicamente la mala traducción. Entonces, el gran valor de este libro es que es una traducción muy cuidadosa. Zavala volvió y tomó los textos y volvió y los miró y entonces los tradujo de la forma más original. Pero para mayor gracia, tiene 6 anexos que iluminan el texto. ¿Por qué? Porque son de personas que conocieron a Ledlau o lo estudiaron muy bien, o personas que estuvieron, que pudieron ver los documentos que se discutieron en ese congreso, e incluso lo anterior al congreso, porque ese congreso fue determinante, ese congreso fue muy importante. Entonces, ahí están los anexos. Es un trabajo muy bien hecho por parte de Zavala. Incluso el último anexo son de algunos autores colombianos
que opinaron sobre ese congreso y sobre el texto. Profe, ¿nos quiere contar de la traducción, del trabajo? Bueno, y ahora volvemos sobre la Ajá, volvemos pregunta sobre la tuya, pregunta. ¿cierto? Sí. Sí, lo que pasa es que cuando uno está en el mundo de la literatura y estamos en una feria del libro, ¿cierto? No puede hacer las cosas que se hicieron originalmente con ese libro, ¿cierto? Y este libro ocurrió que su elaboración fue en francés, ¿cierto? El profesor Alexandre Lelau era de origen francés, es francófono en el mundo francés de Canadá, entonces lo escribió en francés, obviamente, ¿cierto? Pero los congresos internacionales se publican las cosas en inglés, ¿cierto? O por lo menos en ese momento los congresos tenían la obligación de coger el original y pasarlos al inglés, ¿cierto? ¿Sí? Y en ese momento ocurrió un fenómeno, no digamos que gracioso, un fenómeno político que se daba en ese momento, que ese congreso se realizaba en Moscú, ¿cierto? Y resulta que en la Unión Soviética se desarrollaba un movimiento cooperativo un poco diferente al movimiento cooperativo de Occidente, ¿cierto? Entonces, además de la traducción que se hizo al inglés, se hizo una traducción al ruso, ¿cierto? Al ruso. Y en ambos casos, por un lado, los dirigentes de Occidente, cuando se trabajó al inglés, se le hicieron unos ajusticos, ¿cierto? Se le hizo unas revisiones, ¿sí?, al texto original presentado por el profesor Laszlo, que no les gustaba, ¿cierto? Y por el lado de los rusos o de los soviéticos en esos momentos, también la traducción que sale en ruso tenía unos ajustes y le hicieron grandes revisiones para que pudiera adaptarse al pensamiento de la cortina de hierro en ese momento, ¿cierto? Entonces, cuando se fue a traducir a otros idiomas, pues se cogía o la traducción de inglesa o la traducción rusa, ¿cierto? ¿Sí? Y se vertía a un tercer idioma, en este caso al español. Yo me imagino que en otros países pudo haber pasado lo mismo. En este caso, esa traducción se vertía al español, pero con esas interpretaciones erróneas, con esas revisiones. Entonces ya cuando en Confiar ya hace un ratico que determinamos publicar este libro, al comienzo de la pandemia fue eso, ¿cierto? Les dije yo, pero me parece que no debemos hacerlo así. No debemos coger un libro con una traducción que a mi modo de ver no es la correcta, ¿cierto? No está bien elaborada, y por eso nos dedicamos a hacer el ejercicio de la traducción, ¿cierto? Esa fue la tarea que me encomendaron en los 3 meses del encierro inicial, pues esa es la verdad, ¿cierto? ¿Sí? Pero además, cuando yo empiezo a hacer el estudio del texto en el original del francés, encuentro que hay un ritmo, ¿cierto? Estamos hablando de literatura, ¿cierto? Hay un ritmo, ¿cierto? En francés se escribe con un cierto nivel de poesía, ¿cierto? Un cierto ritmo en el sentido de cada frase y de cada párrafo, ¿cierto? Y en las traducciones anteriores se había perdido el ritmo, ¿cierto? Entonces ahí fue donde mucho más nos emocionamos y decidimos que para iniciar la colección de Otros Mundos Posibles teníamos que hacer una producción de un libro grande que mueve al movimiento cooperativo a nivel universal, ¿cierto? Pero que para América Latina había sido traducido mal, y nos pusimos en esta tarea y recientemente hicimos ya la entrega oficial y hoy en esta Feria del Libro. Gracias, profe. Entonces, volvamos un poco al tema de la vigencia del libro en la actualidad. Sergio. Pues Sergio es el que más sabe de eso. No, es extraño. Yo, si miramos la programación de la fiesta del libro, yo la miré esta mañana y
la cantidad de lanzamientos del libro que ha habido en estos 10 días, por montones, pues a cada instante se está lanzando un libro. Y por el ejercicio de la pandemia. Por ejercicio, la mayoría son no nuevos, sirvió, la mayoría son novedades. Bueno, muy bien. Este libro es muy raro, este libro está cumpliendo 41 años, pues el texto que escribió, Sí, el informe que octubre. dio Lailao, Esencialmente fue a comienzos de octubre del año 80. Esencialmente, y estamos aquí presentes lanzando un libro viejo. Es muy raro, es porque en realidad este libro contiene, sobre todo, y es una forma de pregunta a Zavala, este libro, el texto que escribió Lailao, siendo que era un informe, que cualquiera se hubiera sentado, pues queridos señores, les informo que, no, él se gasta el tiempo de hacerlo, de elevarlo un poquito a ser literario. A ser literario, entonces tiene un gran valor, este libro se debe leer así, pero además, si le traslado la pregunta, ya usted responderá que tiene de vigencia eso, pero este libro fue calificado en su momento de pesimista, fue muy desacreditado y vilipendiado Lailao, porque le dijeron que esa era una visión pesimista. Cuando uno lo lee hoy, yo no sé, a mí me parece de pesimista, no tiene nada. Vaya la pelota. Sí, lo que pasa es que en 1980 es un periodo de transición, ¿cierto? En el mundo de la economía, de la política y de la misma cultura, esos últimos 25 años del siglo pasado es algo que en economía llamamos de presentación de grandes, de megatendencias transformadoras en el mundo, ¿cierto? Con el gran impacto de las tecnologías, con el impacto de la globalización, con el gran impacto de la lucha por unos gobiernos más democráticos, etcétera. Entonces era un periodo muy transformador, no podíamos ver el mundo ya a partir de 1980 como lo veíamos en 1960, que en 1960 no era sino un mundo que estaba recogiendo los frutos de una guerra, ¿cierto? Y se estaba tratando de reformar de acuerdo a lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, pero ya en 1980 ya era un mundo en ebullición, en cambio, y lo mismo le pasó al cooperativismo, ¿cierto? Y al cooperativismo no lo podíamos mirar como lo habíamos mirado 30 años atrás, ¿cierto? Entonces, lo que hace Lailao es, sí, hacer un diagnóstico corto, pero lo que él se extiende es sobre la base de ese diagnóstico y los cambios que se presentan en el mundo, y cuando se presentan cambios pueden ocurrir entonces ya en términos de economía que hay o amenazas o hay oportunidades, ¿cierto? ¿Sí? Cuando uno analiza eso, ¿cierto? ¿Qué me va a pasar en los próximos 20, 30 años? Pues miro amenazas de un lado o miro oportunidades, ¿cierto? Obviamente lo que hizo Lailao primero fue mirar las amenazas, pero no las amenazas externas, sino las amenazas internas que tenía el movimiento cooperativo para poderle responder a las oportunidades de las transformaciones económicas, sociales y políticas, ¿cierto? Entonces de ahí nació lo del pesimismo. No, es que ve que no hay posibilidades de que le respondamos a esas transformaciones porque estamos mal, pero esa no era la intención de él. La intención de él era identificar en dónde estábamos mal, dónde teníamos debilidades, dónde teníamos fallas y cómo darle respuesta a esas fallas para poder ir al cambio de siglo, ¿cierto? De ahí lo de pesimismo que se le indilgó, ¿cierto? ¿Sí? Y hoy en día, pues, podemos decir que acertó plenamente, ¿cierto? ¿Sí? En el libro simplemente le dije a los dirigentes del cooperativismo del mundo, ¿cierto?, que estaban reunidos ese día en Moscú, más o menos hace 41 años, ya estaban llegando el 2 de octubre, ¿cierto? Sí, estaban llegando a Moscú, ¿cierto? Yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo de eso, ¿cierto? Entonces, les estaba diciendo, bueno, señor, písquense. Y esa pescada era muy clara, ¿cierto?
ciertas áreas de la que ajustar cosas, ¿cierto? Y esas propuestas de ajuste en los niveles directivos, en los niveles culturales, en el nivel de formación de los jóvenes, de las mujeres y en otros son absolutamente vigentes hoy en el 2021. Es más, es por eso que en Confiar decidimos iniciar la publicación de otros posibles a partir de ese libro, porque ese libro nos dice, nos tenemos que seguir acomodando, tal como lo dijo el profesor Leslau en 1980. Con una advertencia muy grande que él en este libro la hace de diferentes formas, la voy a hacer pues en mi lenguaje que no es ni mucho menos cercano pues al poderoso lenguaje de Leslau. Se están pareciendo mucho a lo que tratan de combatir. Señores cooperativistas, cooperativas, se están dedicando al negocio de la misma manera que lo está haciendo su contraparte, que es el capitalismo, y se lo advertía. Y eso pasó. Sí, correcto. Y pudiéramos decir que en muchos movimientos cooperativos del mundo aceptaron desde unos 3, 4 años después del conocimiento de ese informe, ¿cierto? Aceptaron ese reto. En Colombia aceptamos ese reto, ¿cierto? Los jóvenes que empezábamos a ser parte de la dirigencia cooperativa en ese entonces, lo tomamos como la Biblia, ¿cierto? ¿Sí? Así rápido cuando lo conocimos, así fuera con los errores que lo conocimos, ¿cierto? Así fuera con los errores y los horrores que lo conocimos en la traducción, lo tomamos como la Biblia y todos nuestros esfuerzos. Es más, en el caso de Confiar, ¿cierto? Que era un momento en el que Confiar empezaba a tener una mayor cobertura poblacional, una mayor dimensión frente al futuro de lo que podía ser la antigua cooperativa de Sofasa. En el mismo Confiar, muchas de las ideas centrales que dirigieron esos cambios fueron nacidos de ese libro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso hoy en día pues sigue siendo parte. Por ejemplo, en el libro habla, es necesario que las mujeres se pongan más al frente de las cooperativas, por ejemplo, ¿cierto? Que se creen mejores condiciones para que las mujeres estén más empoderadas, haciendo parte de la dirección de las cooperativas, haciendo parte de su liderazgo. Este es un trabajo que tenemos todavía pendiente, no quiere decir que no lo hayamos hecho, ¿cierto? Pero sigue siendo importante, todavía hay inequidades, ¿cierto? Se hace la argumentación sobre la juventud, ¿cierto? No, venimos con una juventud no solamente porque es necesario el cambio de generación, sino también el cambio de pensamiento generacional, es lo que plantea. Entonces necesitamos una juventud que le imprima esos cambios de pensamiento generacional al mundo del cooperativismo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿cierto? Lo que estamos haciendo en las cooperativas de Colombia es fundamentalmente haciendo esa transición. Bueno, muchachos, vengan a apoderarse de esto, ¿sí? Es eso lo que estamos haciendo. Y así como muchas cosas, ¿cierto? ¿Sí? La mejor formación de los dirigentes, la introducción de una cultura, ¿cierto? El ejercicio propiamente, Sergio, pues, en esos momentos no hacías parte, pues hacías parte, pero por allá, por los laditos, ¿cierto? El ejercicio propiamente de introducir el esquema del fondo editorial y otras cosas, es parte del llamado de Leslau, ¿cierto? Que él dice, es que educación cooperativa hay que entenderlo en el más amplio sentido de cultura, ¿cierto? ¿Sí? Porque la educación solamente es un aspecto de la vida de los seres humanos que permite hacer una transmisión cultural. Entonces lo que tenemos que hacer es crear cultura para saber qué es lo que vamos a transmitir, ¿cierto? A veces creemos que la cultura es la educación, no, la cultura es todo lo que vamos construyendo en la vida y que se va formando a través de las bellas artes, por ejemplo. ¿Sí? Yo quisiera que pasáramos como algunos elementos que trae el texto y que son muy actuales para esas construcciones y esas preguntas que se viene haciendo el sector cooperativo.
por ejemplo, él en el texto plantea que el cooperativismo es un movimiento de transformación social, o sea, que no se concibe de otra manera y que efectivamente una cooperativa está en un territorio es para generar esas transformaciones sociales. Y en ese sentido me gustaría que conversáramos un poco frente a ese rol que tienen las cooperativas en los territorios de transformación social. Esos son temas de política que le corresponden a Sergio, a mí no. Eso no. Sí, él se volvió apolítico Sí, porque sí, leyó sí, la sí. versión rusa revisada. Sí. Esa es otra pregunta que uno podría decir es ¿por qué me hacen esa pregunta? Ajá. Porque en los principios cooperativos está claramente que las cooperativas no solamente deben trabajar por sí mismas, sino por la comunidad que las rodea, la comunidad cercana o lejana, la comunidad. O sea, no pueden ser burbujas. Entonces también es una pregunta, uno dice, no, las cooperativas que inciden en el desarrollo de la comunidad de muchas diferentes maneras, una de las más importantes es, por ejemplo, fortaleciendo las organizaciones de las mujeres, porque sabemos que mientras las mujeres alcancen un desarrollo pleno, pues transforman la comunidad rápidamente. Tenemos las pruebas evidentes. En ese caso, por ejemplo, Confiar y otras cooperativas de la ciudad alientan un programa que se llama Fomentamos, del que hablaremos luego, un programa de microfinanzas que hablaremos después. Entonces es eso, las cooperativas por principio en su genética, en su ADN, tienen que incidir en las comunidades que las rodean. Tienen que hacerse preguntas y tienen que actuar y tienen que entrar en política. Las cooperativas tienen que tener posiciones políticas, tienen que, no una, o sea, porque son muchos socios. Confiar, por ejemplo, ya tiene 200.000 socios, no podría tener una sola opinión, pero tienen que actuar en política. No significa tener una sola posición, pero no pueden ser de espaldas a los sucesos políticos. ¿Qué son los sucesos políticos? Pues aquí en Colombia, por ejemplo, en este momento está una gravísima discusión sobre el proceso de paz. Eso por ejemplo, eso le compete a las cooperativas y todas deberían actuar. Está en discusión una reforma a la justicia que siempre ha estado pendular para acabar con las cortes ejemplos los vemos todos los días. Entonces eso es incidir. La ILAU también hace un llamado a eso. Lo hace no tan preciso porque él escribió un informe, pues como a las cooperativas universales no podía definirse, pero por ejemplo las alusiones al tercer mundo, al desarrollo, al poder de algunas potencias. Entonces constantemente también el libro le está diciendo a los cooperativistas, hay que pensar el entorno e incidir políticamente en él. Pero yo debo decir algo respecto. Bueno, porque le tengo otra pregunta a usted No, específicamente. pero es que es muy importante para todos y para el público, ¿cierto? Es que la pregunta es, ¿por qué es un ejercicio de transformación, ¿cierto? Resulta que es que en el común de las personas o en lo que vemos en la superficialidad, simplemente vemos una cooperativa como un sistema empresarial, ¿cierto? ¿Sí? Como otro sistema empresarial que hay ahí, que podemos tener posibilidades o alternativas de escogerlo, ¿cierto? En algunos momentos también lo entendemos como sector económico y entonces sí, es que es un sector económico que interviene en muchas partes de la economía de un país y que es diferente, ¿cierto? Pero lo que la mayoría de la gente no comprende es que el cooperativismo es un movimiento social, ¿cierto? Es un movimiento social. Simplemente que este movimiento social fue mucho más allá de otros movimientos sociales. Creó un sistema empresarial para hacer posible desde la base de la economía los cambios que promueve el movimiento social. Y un sector económico para tener incidencia en la base de la sociedad, ¿cierto? Que es la economía, ¿cierto? Entonces, como es un movimiento social, todo movimiento social, el que ustedes vean, es un movimiento de transformación social. Es decir, un movimiento es un ejercicio de grupos humanos que no están de acuerdo con lo que está pasando hoy, ¿cierto?
y que quieren mejorarlo. Y ese solo propósito significa transformar el estado de hoy, ¿cierto? Por eso el cooperativismo es un movimiento de transformación social. ¿Lo entendiste, Sergio? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Siquiera queda grabado. Muy bien. En ese sentido, profesor, también en el texto Ladislau planteaba que un aporte o un rol fundamental del cooperativismo en los países, y hablaba también de Latinoamérica, es que pudiera desarrollarse en todos los sectores que puede hacerlo, Sí. ¿cierto? Pero mi pregunta específica va pensando en Colombia, porque en Colombia, digamos, ha tenido más desarrollo ciertos sectores del cooperativismo, como en este caso el de ahorro y crédito o el financiero, y por ejemplo el cooperativismo agrícola es tan incipiente. No entiendo la pregunta. ¿Me estás hablando ya como traductor o como historiador? Como es las dos la cosas, cosa? profe. ¿Cierto? No, me tienes que precisar eso, ¿cierto? Como historiador cooperativista. Bueno, eso tiene sus razones, ¿cierto? No, lo primero para todos es que en el mundo entero y en Colombia la misma Constitución y las leyes cooperativas señalan que el cooperativismo puede actuar en cualquier área de la economía, nada le está vedado, ¿cierto? Inclusive dice la ley, en cualquier área de la política y de la cultura, ¿cierto? ¿Sí? Puede actuar las cooperativas, ¿cierto? Simplemente que en Colombia hay unas ciertas condiciones, no de veda, sino de condiciones especiales o de requisitos para que se pueda intervenir en ciertas áreas de la economía. Por ejemplo, yo simplemente porque me da la gana no puedo crear una IPS, porque ese es un buen negocio, ¿sí? No, hay unos requisitos para construir una IPS y esos requisitos le caben también a una cooperativa. O porque me da la gana, como ocurría hace 30 años, creaba una guardería en la esquina de mi casa o en el patio de la casa. Eso ya no se puede hacer, ¿cierto? Porque es que la educación es un derecho fundamental y hay que resguardar ese derecho y hay que cumplirlo como debe ser. Entonces hay unos requisitos. Y lo mismo hay unos requisitos especiales para crear un sistema de captación de ahorros o un sistema de movilización de personas y cargas que es el mundo del transporte. O por ejemplo, nosotros estábamos enseñados a los guachimanes, ¿cierto? ¿Sí? A los guardias nocturnos y ese eran todos los escoltas y todas esas cosas, ¿cierto? ¿Sí? Realmente no se les dice guachimanes para que sepan. Watchmen, ¿sí? Ok, sí, buen inglés, ¿cierto? Sí, traductor. Hoy no se puede hacer, todavía hay los viejitos por ahí en bicicleta, pero hoy el ejercicio de ese tiene unos requisitos muy grandes, ¿cierto? Entonces Colombia entró en esa estructura de grandes requisitos para por lo menos 6 grandes áreas de la economía, porque se enlazan con los derechos ciudadanos, ¿sí? Entonces, el país tiene que resguardar esos derechos y los tiene que resguardar y exigirle al sector privado que puede cumplir esas funciones. Bueno, pero eso es desde el punto de vista del derecho. Desde el punto de vista histórico, Colombia y el cooperativismo colombiano nació aquí, ¿cierto? Es más, nació en Santuario, ¿cierto? Para que tú sepas que eres de allá, ¿cierto? ¿Sí? Como Montecristo, que nació en Santuario también. Sí, señor, y el papá de Montecristo era el presidente de esa cooperativa. Entonces, no me va a gustar, usted no me va a gustar, era el presidente de esa cooperativa. Y lo digo simplemente porque el cooperativismo inició en Colombia interviniendo el campo, como debe ser el cooperativismo, ¿sí? Interviniendo la producción primaria de la economía, ¿cierto? Eran las cooperativas de agricultores, de algodoneros, de arroceros, las primeras cooperativas de caficultores, etcétera. Así empezó el cooperativismo, ¿cierto? Y veníamos muy bien hasta el año 48, ¿cierto? En el año 48 todo ese ejercicio de desarrollo económico bajo una nueva perspectiva, que era la perspectiva, no, digamos que más bien socialdemócrata, ¿cierto? Más que liberal, socialdemócrata,
con el asesinato de Gaitán, se vino todo abajo e iniciamos el periodo de la guerra civil. Cuando terminamos ese periodo, todo estaba destruido y había que volver a comenzar, ¿sí? Y recuerden que cuando volvimos a comenzar en los años 61, 62, ¿sí? Y por eso hay una ley del año 63, pues estaba la intervención norteamericana a través de la Alianza para el Progreso. Y los norteamericanos habían experimentado la organización cooperativa que se había iniciado en Canadá, precisamente en la zona donde nació Ladlao, en Antígonis. Se había iniciado ahí, se habían creado las uniones de crédito, y cuando la Alianza para el Progreso quiso intervenir la economía de nuestro país, y no solamente de nuestro país, de todos los países de esta zona de América del Sur, impuso la condición de cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? Que era el sistema cooperativo imperante en Estados Unidos y en Canadá, ¿cierto? Y eso condujo entonces a que mucha parte del cooperativismo colombiano se volcara a crear cooperativas de ahorro y crédito, que se hizo bien porque se recuperó la economía de los pueblos. Eran más las cajas de ahorro para volver otra vez a hacer los acumulados económicos, los fondos de empleados en las empresas o las cooperativas de trabajadores en las empresas, todos se pusieron en esa órbita y bueno, crecieron esas cooperativas y cualquier otra expresión se ponía a la sombra de ellas. Ese es el desequilibrio que se formó en el cooperativismo colombiano. Pero todo cambia. Ayer se aprobó la nueva política pública para la economía solidaria. Nacional. ¿Sí? Nacional. Y esperamos cambiar eso, ¿cierto? Afortunadamente participamos en la redacción de esa tarea, ¿cierto? Es eso. Muchas gracias. Sergio, yo creo que ya nos queda muy poco tiempo, pero quisiera, ya que tú hablas mucho del tema de lo político, y la Dilao en el texto planteaba que para ese momento las cooperativas tenían una relación problemática con los estados, ¿cierto? Y vemos que en la actualidad puede seguir siendo muy vigente. Pues este libro, yo no me quiero ir sin decir que una curiosidad, ya que aterrizamos en Colombia, estamos hablando, precisando en Colombia, este libro se llama, era una predicción, el informe era a la vez un diagnóstico, pero una predicción hacia el 2000. Y precisamente las cooperativas, el sector cooperativo colombiano, en el 2000, bueno, un poquito antes sufrió 97. una profunda crisis. De eso se los dejo ahí para que estudien después con él. Él da clases por YouTube. Entonces, siempre el cooperativismo, que es muy amplio y hay muchos matices en las cooperativas, muchos, pero hay un buen sector del cooperativismo que entiende lo que nos explicó ahora Zavala, que es que si vamos a transformar el mundo, si somos un movimiento social, pues tenemos que hablar, tenemos que decir lo que nos parece mal, tenemos que, y no solo decirlo, sino actuar sobre él, incidir. Entonces, perdona, te digo, ese concepto de transformación, esta mañana estaba leyendo el texto de la política pública, de ahí parte la política pública. El gobierno reconoce que el cooperativismo es un movimiento de transformación social, así lo dice, primera vez en la historia. Ahí tenemos que leerlo con cuidado. Entonces, eso es lo que pasa, o sea, siempre habrá roces. Lo que pasa es que también hay unas cooperativas que no se autoemasculan, pues, o sea, se amarran ellas mismas los brazos, se dedican a hacer su cometido simplemente y participan poco en política. Pero la realidad, la tensión debía ser permanente y debía ser admisible para la sociedad. O sea, es una tensión entre un movimiento social cooperativista que propone otro mundo posible, que actúa para lograrlo,
y debería ser una tensión permanente. Las tensiones permanentes, las contradicciones en una sociedad no deberían asustar a nadie. El problema tal vez con nosotros los colombianos es que solemos resolver las diferencias de unas maneras fatales, violentas. Y además ya tenemos que terminar. Profe, ¿usted quiere complementar ese tema de la relación No, problemática pues con el simplemente Estado? para los que estén interesados en el tema, volver a estudiar, pues no es realmente un libro de doctrina, es un libro de orientación del movimiento cooperativo para el futuro y siguen siendo válidas todas las cosas. El otro año esperamos presentarle al público el libro de doctrina cooperativa. Que sería el segundo de otros mundos posibles. Bueno, a manera de conclusiones pues muy generales, empezar planteando que las cooperativas son una escuela no solo para sus asociados, para sus directivos, sino para el entorno en el que está. La década en la que se escribe el texto y para la que se escribe el texto es la década de los 80, estamos hablando de una década en transición, con cambios de paradigmas, con tensiones entre los diferentes, digamos, el tema de la cortina de hierro, el Con tema de crisis. Occidente, crisis, en Latinoamérica se denomina como la década perdida. Entonces también es muy importante ver ese contexto de la década de los 80 y un poco con el que estamos viviendo también en la actualidad. Crisis sanitaria, crisis económica, cambios de tendencias hacia la tecnología. Entonces es muy parecido el contexto. El texto plantea y le da un rol fundamental a las mujeres en el sector cooperativo y por eso no es en vano que muchas de nuestras cooperativas estén promoviendo ejercicios de participación de las mujeres, porque cuando miramos las cifras del sector cooperativo, la mayoría de sus asociadas son mujeres, la mayoría de sus empleadas son mujeres, pero quienes tienen los cargos de dirección, es decir, los consejos de administración y las gerencias, son hombres. Entonces ahí tenemos que hacer un cambio fundamental en el sector para el tema. Y el autor también plantea que los jóvenes tienen un rol fundamental en el sector cooperativo, no solo en el tema de relevo, sino que la energía, ¿cierto? El papel y la mirada que tienen los jóvenes del mundo le pueden aportar fundamentalmente a esa transformación social que debe hacer el sector cooperativo. Y me quedo también con las palabras de Sergio de que esa tensión o esa relación problemática que plantea el autor con el Estado per se no es un asunto negativo, sino que efectivamente esa correlación de fuerza, esa tensión permanente también puede ser productivo para el sector cooperativo y que efectivamente nos tenemos que ver como actores políticos, ¿cierto? Como seres políticos y que ahí debemos estar. Muchas gracias por participar. Este libro como lo planteaba Sergio, es el primero de la editorial Otros Mundos Posibles, porque efectivamente en el sector cooperativo creemos que otro mundo es posible. Muchas gracias. Yo quiero darle las gracias a Confiar por publicar este libro. Muy agradecido. Quiero darle las gracias a la alcaldía por organizar esta fiesta del libro, pero debo ser enfático que Medellín no va bien. Que como empiezan aquí diciendo que en Medellín vamos bien, no, en Medellín no vamos bien. Gracias. Tenemos como unos 5 minutos si hay alguien del público que tenga como alguna pregunta o una reflexión al respecto. O empiezo a decir Camilo, que es el nombre que me sé. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, querida. Agradecemos su presencia en esta actividad y les invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta del libro. Nuevamente las marcas aliadas que hacen posible junto a la Alcaldía de Medellín la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, El Colombiano, Confama, Confenalco, Postobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolates Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín y la Cámara Colombiana del Libro. Buena tarde. Gracias. Gracias.